Les saludamos por su programa, La Ruta Bíblica del Señor Jesucristo. Hoy traemos ante ustedes una exposición sobre algo que por esta fecha normalmente las iglesias locales llevan a cabo una ceremonia con base a una doctrina, una de las dos doctrinas que establece el propio Señor Jesucristo para con las iglesias son la Cena del Señor y el bautismo. Bueno, el bautismo se realiza con motivo de acercarse acá en nuestro país una fecha en la cual el tiempo atmosférico es más propicio y a la entrada de el próximo verano o a la primavera en este caso, eh, las congregaciones aprovechan de poder tomar todas aquellas peticiones que hacen los nuevos creyentes y miembros de las iglesias que manifiestan el deseo de bautizarse. Bueno, al respecto quisiéramos hacer esta pequeña presentación tipo sermón que habla sobre el bautismo y que nosotros hemos titulado Bautismo y Testimonio Público de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, iniciemos esto. Queridos hermanos y amigos, he querido, como ya dije, hacer este programa sobre el bautismo, que es una de las enseñanzas o doctrinas establecidas por el propio Señor Jesucristo junto con la Cena del Señor. Primero diré que se bautizan todos aquellos que habiendo sido pecadores y llevado una vida alejada de Dios y desconociendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora se han convertido. Ciertamente que ahora, por medio de la predicación del Evangelio, han llegado a conocer la obra salvadora de Cristo como Señor y Salvador, actuando así en ellos la gracia salvadora, lo que los lleva al arrepentimiento y recibir la vida eterna. Ahora, para los creyentes que pertenecen a una iglesia local, enfrentan la realización del acto del bautismo. La doctrina del bautismo está establecida en Mateo 20:18 y, perdón, 20, 19 y 20, y se conoce como la Gran Comisión. Y ser comisionado es ser elegido o designado para actuar con respecto a ser discípulos o seguidores de Cristo y realizar con ellos el bautismo en representación del propio Señor, por lo que se constituye en la práctica un mandato para los miembros de una iglesia local. Veamos qué dice la Escritura al respecto. Justamente en Mateo 28, 19 y 20. Bueno, ¿por qué es un mandato? Un mandato para los creyentes ya bautizados y miembros de la iglesia local. Es decir, ¿qué manda esta gran comisión a aquellos que ya hemos creído y formamos parte de una iglesia local? Dice así, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, también este es un mandato para los nuevos creyentes que al mismo tiempo reciben una promesa, es decir, para que se bauticen, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, cuando un creyente disipula a otro creyente recién convertido para que éste tome la decisión de ir al bautismo, obedeciendo al mandato del Señor con respecto a que deben bautizarse todos los creyentes, eh, esta promesa que el Señor les entrega
es que he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que las promesas del Señor se cumplen. Es propio Dios quien nos está prometiendo. Se desprende también de este pasaje que el bautizado se constituye en un discípulo de Cristo. Y un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro, y en este caso es el Señor Jesús, por medio de las escrituras y guiado por su Espíritu, que obra tanto en el nuevo creyente como en el maestro de la iglesia que le disipula con respecto al bautismo y a su vida de creyente. Un verdadero discípulo del Señor Jesús es alguien que a pesar de sus limitaciones, porque las tenemos y muchas, pero con amor, pero por amor a su Señor, de aquí en adelante luchará incansablemente con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios a comprometerse frente a Dios y la Iglesia a tratar de alcanzar las siguientes metas como cristiano, entre otras, que no solamente es propia para aquellos que están por bautizarse, sino para aquellos que mayormente hemos sido bautizados. Estas metas son para todos los cristianos, pero los creyentes al momento de bautizarse se comprometen a tratar. ¿Y por qué digo a tratar? Porque nosotros no somos infalibles. Por lo tanto, este es un problema de perseverancia, de voluntad, de deseo y de amor por agradar al Señor y cumplir, entre otras, con las siguientes metas o propósitos aplicables a nuestra vida. Escúchelo bien: consagrarse a seguir y obedecer al Señor Jesús en todo, de acuerdo con lo establecido en la palabra o escrituras. Vivir el Evangelio con fe en cuanto a que reconoce a las Escrituras o Biblia o palabra de Dios como la infalible y viva palabra de Dios, quien nos lleva a conocer la revelación de Dios en nuestras vidas. Otra, por medio del estudio del Evangelio, promete esforzarse por ser como Cristo, imitándole en todo, guardando sus mandamientos y adoptando sus características. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Este es un ejemplo a seguir. No ser soberbio, altivo, rencoroso, sino por el contrario, imitad al Señor, que dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego también, ser un verdadero creyente y discípulo de Cristo, y mayormente, si ahora ha sido bautizado, siempre tratará de dar testimonio de Dios en la persona de Cristo, diciendo y mostrando lo que Cristo ha hecho en su vida. No hablará de sí mismo bajo estas circunstancias, como diciendo: yo por mi propia fuerza he cambiado, y enumerará los cambios positivos de su vida, como si fueran logros propios. Lo que dirá como creyente será: Dios permitió, Dios posibilitó que pudiera lograr tal cuáles cosas muy positivas en mi vida y que antes no la realizaba. También a desarrollar una autodisciplina y pasión por su labor de cristiano, dando un buen testimonio como creyente en la iglesia, fuera de ella, como ser en la familia, el trabajo y la sociedad. Se entregará a cuidar
del alma de los demás con amor. Al que no cree, le anunciará el Evangelio y a sus hermanos los consolará, los exhortará en el Señor cuando vea que esto corresponde realizarlo. También se esforzará por ser justo, pacífico, y se notará en su vida el gozo de la salvación, no haciendo trabajos deshonestos o por propia ganancia, por ejemplo. Estará dispuesto a dar un buen testimonio para la gloria de Dios, defender los principios bíblicos y sus doctrinas y ser diferente a la gente mundana. Romanos 6 del 1 al 14 nos habla sobre la institución del bautismo y lo haremos por medio de una explicación expositiva. La reflexión que establece la condición para que todo creyente se esfuerce por considerarse muerto al pecado, que establece la condición que nos lleva a bautizarnos. O sea, muerto al pecado significa tratar de dejar de pecar. Versículo 1. Vamos a irlo desglosando por partes. Versículo 1 de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta? Eso es una invitación y, y un mandato para que nosotros, al bautizarnos, evitemos seguir con la vida antigua, la vieja vida del viejo hombre, el símbolo y significado del bautismo. Versículo 3 del mismo Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, la muerte del pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, Él muere para poder dar muerte al pecado, es decir, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros en la medida en que el Señor, por medio del sacrificio de Cristo, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Sin embargo, nosotros, una vez que nos hemos bautizado, nos comprometemos también a poder, por amor al Señor, públicamente en la iglesia, a que llevaremos una vida apartada de pecado y también es muy importante en comunión con los hermanos en esta iglesia en la cual yo me estoy bautizando y la que a partir de ahora también soy miembro. ¿Qué resultados y beneficios? Sigamos, versículo 5 del mismo capítulo 6 de Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, resucitamos, perdón, morimos hacia un cuerpo de pecado y resucitamos libre de todo pecado y hemos cumplido con la ley en la medida en que la muerte de Cristo fue eficaz para poder pagar este pecado. Por medio de su resurrección, el Señor triunfó sobre la muerte y nosotros también, y nos dará la vida eterna. Esta bendita esperanza basada en la certeza de que tendremos una vida futura nos motivará el apartarnos de pecado y parecernos cada día más a Cristo
por medio de su conocimiento mediante las escrituras. Digamos, versículo 6 del mismo capítulo. Ahora, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, viejo hombre de pecado, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el Evangelio en otra parte nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, justamente se refiere a esta condición. Ahora tenemos, por medio de Cristo, por amor a Él, y mediante este compromiso adquirido públicamente por el bautismo, nosotros podemos ser capaces de poder elegir no el pecar, sino hacer aquello que Dios pide por nosotros. La acción del bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, allí consideramos que, de acuerdo a los siguientes versículos de este mismo capítulo de Romanos 6, veamos el versículo 7 en adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Ese beneficio lo adquirimos nosotros cuando le aceptamos como Señor y Salvador y le declaramos que conocemos y damos testimonio por el bautismo de esta condición. Consecuencias del símbolo del bautismo para nuestras vidas. Vamos ahora al versículo 11 en adelante. Si también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Establece esto también un mandato. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias es ese deseo muy irresistible por hacer y cometer una serie de conductas y desear cosas que están reñidas con la voluntad del Señor. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La razón, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la razón por la cual nosotros se nos dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Por medio de lo que hemos expuesto en Romanos 6 en adelante, referido al bautismo, damos testimonio también que hace más de 2000 años atrás, Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, quien es Dios, la tercera persona de la Trinidad, el cual se hizo hombre y murió en una cruz para ponerse en el lugar de cada uno de nosotros, los pecadores, y pagar con su vida el castigo por nuestros pecados y otorgarnos por medio de ese sacrificio la vida eterna. También por medio del bautismo estamos reconociendo este hecho ante la iglesia. Estamos además dando testimonio público a la iglesia a la cual pertenecemos que Cristo el Señor, nuestro Salvador, es santo, es puro, y en su condición satisfizo por su muerte de cruz la justicia divina para salvarnos. Reconocemos que el pago en su condición de hombre perfecto, él voluntariamente pagó ante el tribunal de Dios por nuestros pecados.
otorgándonos así la vida eterna. Mediante el testimonio del bautismo, declaramos también conocer que el sacrificio de Cristo fue decidido por nuestro Dios Trino desde el principio de la creación, que anunciado por los profetas y presenciado por apóstoles y creyentes. Esto está testimoniado en Hechos, capítulo 4, versículo 25 al 28. Leámoslo. 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ser cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que el Cristo, el Hijo de Dios, sufriera y padeciera y muriera en la cruz para salvar a los pecadores. Es lo que dice estos versículos recién leídos. Fue voluntad del Señor, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, quien se cedió voluntariamente para ponerse en nuestro lugar por amor a nosotros. En el bautismo recordamos este hecho. Por medio del bautismo reconocemos este hecho. Por medio del bautismo declaramos que aceptamos al Señor y su sacrificio. Por medio del bautismo aceptamos y damos testimonio que todo ello fue planificado por Dios el Padre para que su Hijo Jesucristo nos diera la vida eterna. Terminamos diciendo que la decisión voluntaria de bautizarnos, lo que te bautizas, trae consigo también la firme decisión de permanecer en la comunión en la iglesia local donde me estoy bautizando. Poder allí dar testimonio y también en todo lugar ahora de mi vida como creyente, participando activamente en la iglesia local a la que pertenezco, de acuerdo con mis talentos naturales y a los dones espirituales dados por Dios por medio del Espíritu Santo, el cual desde que creímos mora en cada uno de nosotros, los creyentes, y que también está en ti que te estás bautizando, porque ya eres un creyente. El bautismo es un acto de obediencia. Quien se bautiza siguiendo las instrucciones dadas por el propio Señor Jesucristo, cumple con su voluntad y está agradando al Señor, pero al mismo tiempo asume un compromiso teniendo a Dios por testigo y también a la iglesia a la cual pertenece, de que andará en novedad de vida y tratará de poner el empeño de ser un miembro activo y creyente con un fiel testimonio de vida, pareciéndose cada día más a nuestro amado Señor Jesucristo. Será reconocido en la iglesia como creyente, será amado y reconocido por su familia, por sus amigos y en el trabajo, porque él ha pasado ya de un viejo hombre lleno de pecado a un nuevo hombre que busca la santificación y parecerse cada día más al Señor Jesucristo y dando un testimonio de buenas nuevas. Que la paz del Señor, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu,
sea con usted que me está viendo y escuchando y con todos aquellos nuevos creyentes y miembros de la iglesia que han decidido bautizarse. La ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido mostrarles a ustedes este breve estudio bíblico tipo sermón referido a la importancia del bautismo en la vida de cada creyente. Si usted no se ha suscrito a nuestro programa, en la partecita de arriba hay un lugar donde dice suscribirse, suscríbase, y así podrá tener acceso y toque la campanita que está al lado y le podrán llegar todos aquellos programas que usted todavía no ha visto. Hay más de 120 programas a su disposición y así nos ayudará a poder divulgar el Evangelio y la palabra de Dios en un mundo actual en el cual hay muchas personas que viven perdidas sin tener la luz del Evangelio que los hace más felices y mejores personas. Pues bien, será hasta un próximo programa. Bendiciones a ustedes. Se despide, como siempre, su anfitrión, Julio Cien Augusto. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.